Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo. Bienvenidos a este análisis en frío del partido de ayer del Real Betis 1, Celta de Vigo 1. Como dice el título, seguimos en Champions. Este punto vale oro y nos mantiene en la quinta plaza. Muy buenas a todos. Vamos a analizar un poquito en frío este empate entre el Betis y el Celta en el Estadio de la Cartuja. Un partido que nos deja pues doble lectura, una lectura mm, negativa, y es que no se puede regalar puntos, no se puede dejar puntos en casa, porque después al final mm, lo vas a echar menos, pero también una lectura positiva, y es que el Betis ha estado a punto de remontar, pero que por las circunstancias pues no ha podido ser, y eso nos sirve como esperanza en la posible remontada contra el Panathinaikos. Nos vamos con un punto insuficiente y una imagen en los primeros 45 minutos que nos obliga a reflexionar seriamente con los partidos que nos vienen después. Lo mejor del equipo, pues la reacción tras el descanso. El equipo entendió lo que necesitaba otra marcha y encontró el empate rápido, evitando que el partido pues se rompiera antes de tiempo. Lo peor, la desconexión inicial, salir tan feo ante un Celta con las ideas claras, nos costó encojar a los 4 minutos. Esa falta de contundencia defensiva fue el inicio de algo alarmante que se evitó. Que se evitó. Para mí, el MVP del partido ha sido Bellerín, porque fue más regular, estuvo muy atento a la cobertura y apareció con Fred para rescatar el empate con su gol. Y para mí mi decepción es Junior, porque le ha faltado todo, le ha faltado todo. Ni desborde, ni profundidad, ni actitud, ni aptitud. Un jugador que debería ser decisivo estuvo totalmente desactivado, olvidado, como si el Betis jugara con uno menos. Para mí el peor, ¿vale? Vamos a hablar en este vídeo de los goles. Vamos a analizar un poquito los goles. Con la pieza del Ritmister vamos a analizar un poco las tácticas, sobre todo lo que le salió bien al Celta en la primera parte, lo que no le salió bien al Celta en la segunda y al Betis sí, para, para ganar ese segundo tiempo. Y luego también analizamos los goles, de dónde provienen los goles y cómo ha sucedido. Luego después vamos a ver un momento con el beneplácito de Beat Soccer, vamos a ver las estadísticas del partido y luego vamos a dar las notas, tanto en el conjunto, individuales, tanto del titulares, suplente y entrenador. Y luego terminaremos con mis sensaciones finales, corregir errores para no volver a repetirlos, los puntos fuertes que ha tenido el Betis en el partido y cómo debemos afrontar el partido de vuelta de la eh, de la vuelta de los octavos de la Europa League, dando un breve adelanto para que veáis el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, mi previa del partido. Así que vamos allá. Pues el partido terminó 1-1. Eh, Bellerín metió en el 49 de la segunda parte. El gol del Betis fue en la segunda parte, nada más 4 minutos después de comenzar la segunda parte. Y el gol del Celta ha sido pues de Ferran Jugla, ¿vale? Nada más comenzar la primera parte. El gol de Jugla fue en esos minutos en el que el Betis estaba totalmente frío, y este gol pues le lo más. En estos minutos, pues hasta el minuto 37, el Betis no tiró a puerta. Es decir, que desde el gol del Jugla hasta el minuto 37, el Betis estuvo groggy. Y el Celta hizo y lo que quiso. Pero nos remató. Nos remató.
Y ya a partir del 37 se empezó a ver ya que el Betis empezaba a reaccionar. Pero el gol no llegó hasta el minuto 49, después de la charla de Pellegrini, que creo que resultó efecto. Pero esa reacción no tuvo continuidad porque tras los cambios de Giralde y luego los cambios de Pellegrini, en vez de ocurrir el efecto deseado, ocurrió el efecto contrario. El Celta volvió a incidir ataque, el Betis pues de repente empezó a recular para atrás y al final pues el Celta estuvo a punto de marcar el 1-2 con Borja Iglesias, pero menos mal que pitaron fuera de juego. Y ya casi en los últimos minutos, ya más que con corazón que con cabeza, pues el partido se abrió y hubo ocasiones tanto para el Celta como para el Betis. El Betis las tuvo más claras que el Celta, pero al final el marcador no se movió. Con lo cual, 1-1 la primera parte del Celta y la segunda parte del Betis. Pasamos al primer gol de Ferran Juglar. El gol de Ferran Juglar ha sido un gol, para mi gusto, un gol de suerte totalmente, pero también viene precedido porque hay un error defensivo, un error defensivo en en el marcaje, en el marcaje, y principalmente es un error defensivo de Junior. Es decir, que Junior arrastra a lo que arrastra a Nathan, a Nathan. Es decir, en la jugada Junior se queda parado, Junior se queda parado totalmente y Nathan tiene que ir a salvarle el culo, perdón por la palabra, a Junior y deja su hueco libre. Y entonces, pues, eso el Celta lo aprovecha y en ese hueco libre se mete Ferran Juglar, que recorta muy bien a Bartra, dispara fuera del área y tuvo la suerte de que el balón, un balón sencillo, que Álvaro Valle lo debería parar, pues no lo paró bien, se le escurrió el balón y fue gol. Esa es la jugada del gol. Ya a partir de ahí, hasta el minuto 37, el Celta fue dueño y señor del partido. No tuvo unas ocasiones muy claras, pero estuvo muy cómodo. Y el Betis, pues, siempre que lo dejaba el Celta, tiraba a puerta, pero sin ningún peligro. Ya a partir del 37, ya cuando el Betis empieza a tener un poquito más de peligro, pero tampoco el Celta sufría mucho. Así que así acabó el partido. Bueno, perdón, el partido no. Así acabó la primera parte con el 0-1 de Ferran Juglar. Y luego comenzamos la segunda parte con un discurso de Pellegrini para levantar el ánimo. Y eso pues dio efecto. El Betis salió con otro brío, con otra actitud. En esos 4 minutos estuvo presionando al Celta, pero sin premio. Y ya en el minuto 49, tras una muy buena jugada de Aitor Rubial, es decir, pero el robo viene de una presión tras pérdida. Viene de una presión tras pérdida que lo hace bien Fornal. Es decir, Fornal hace muy bien la presión, no la presión tras pérdida, lo hace muy bien Pablo Fornal. Bueno, Pablo Fornal me he equivocado. Lo hace muy bien Cucho Hernández. Fíjate tú, Cucho Hernández desde delantero. Aquí la presión tras pérdida lo hizo muy bien Cucho Hernández, que asistió a Fornal. Fornal vio que estaba un poquito más adelantado, pues, bien demarcado a Aitor Rubial, le dio el pase y Aitor Rubial pues se coge la carrera por banda y mete un pase perfecto, perfecto con el exterior y ya Bellerín recorta un poco y dispara a quemarropa y marca el gol del empate. Y a partir de aquí el Betis pues empezó a mejorar, tuvo muchas ocasiones, aunque tampoco sin ningún peligro eso, pero empezó a insistir, insistir, insistir. Pero como sabéis, cuando se hizo los cambios, inexplicablemente el Betis
bajó la intensidad y ahí el Celta tuvo un poco de respiro, incluso pudo dar un susto con Borja Iglesias en el 1-2, pero menos mal que fue fuera de juego, menos mal. Y, y ya después, a partir de ahí ya fue un corre-calle, podía haber ganado uno y otro, aunque en las mejores, aunque en las mejores ocasiones, la mejor ocasión la tuvo el Betis con, con Anthony, bueno, con Anthony que pegó un paradón Radu y luego Macambu solo, vamos solo, nada más que tenía que empujarla y paradón de Radu. Es decir, dos paradones evitaron la victoria del Betis. Con lo cual, empate y gracias. Ahora pasamos a la pizarra del míster y aquí en la pizarra del míster pues pongo un poco la alineación, ¿vale? La alineación que hubo por este partido. Tenemos a Valle en portería, la defensa de cuatro, de Junior Firpo, Nathan, Bartra y Bellerín. Luego tenemos pues el doble pivote, serían más Roca y Fidalgo, Aitor Rubial Díaz de como extremo, Fornal como enganche y Cucho en la delantera. Mientras que el al Celta, Radu en portería, Álvaro Núñez, Starfel, Marco Alonso, sí, un trío de tres. Luego tenemos cuatro centrales, cuatro mediocampistas, con Carreira, Hugo Sotelo, Fer López y Mingueza. Los dos extremos, Ferran Juclá y Hugo Álvarez. Y como delantero, Pablo Durán. Eh, Os voy a comentar el Celta. El Celta, pues en el primer tiempo hizo una táctica que muchos le hacen al Betis, muchos hacen allí, que es presión tras pérdida. Jugar muy juntitos atrás, es decir, los cuatro centrales muy atrás. Es decir, Sergio Carrera apoyándose en Núñez, Hugo Sotelo en Starfelt y luego Mingueza apoyándose en Marcos Alonso y sobre todo eso, mucho las ayudas en defensa y presión tras pérdida. Y lanzar contras, pues por esta banda donde está Hugo Álvarez y por la banda de Yucla. Así que estos dos, en la primera parte, sobre todo Yucla, fue uno de los mejores en la primera parte. Y fue el que marcó el gol. Marcó el gol tras una presión tras pérdida de Sergio Carreira, que tuvo toda la banda para el solito, y pasó, y Ferran Juglar hizo como el desmarque, se desmarcó, Sergio Carrera se lo deja a Juglar, Juglar hace la jugada personal, dispara y a Álvaro Valle se le escurre el balón. Y ahí fue el gol. Mientras que en la segunda parte, pues el Betis subió un poquito la presión, es decir, la presión lo subió un poquito más y hizo la misma estrategia que hizo el Celta en la primera parte. Pues mientras que el Celta en la primera parte mm, metió la presión alta y tuvo otras pérdidas, pues el Celta en la segunda parte hizo lo contrario. Se reguló para atrás y eso le dio al Betis de presión alta y presión tras pérdida y en una de ellas, pues el pase que le dio a Aitor Rubial del Cucho Hernández. Fíjate tú, el Cucho Hernández, desde aquí, desde aquí, tuvo que robar aquí, en el lateral izquierdo. No, no, perdón, aquí no. Tuvo que robar aquí, donde estaba Junior. Donde estaba Junior, ha tenido que robar. Fíjate tú lo que. Por eso Junior es el peor. Ha tenido que venir Cucho desde su posición a la banda para robar el balón. Y al origen de este robo vino la carrera de Aitor Rubial y el pase. Estoy en un directo. Ahora te aviso, vale. Vino el pase a Aitor Rubial
ay, pero el Rubio no, a Bellerín y el gol, ¿vale? Del empate. Ya a raíz de ahí, pues eso ya metió más, apretó más las líneas y con los cambios precisamente se va a dar un paso más para adelante y ya meterse en campo contrario. Pero lo que pasó fue que se metió piernas frescas, pero lo que se hizo fue recular, es decir, especular. Mientras que en la primera parte, el Celta iba por el partido, iba por meter dos goles rápido y después en la segunda parte conservar el resultado, cosa que no fue así, porque le faltó al Celta un poco de ambición, un poquito de ambición para ver, para ver, para ver maquillar el partido en la primera parte y en la primera parte el Betis estaba ahogado. Totalmente entró en frío, le metió el gol en el minuto 4 y se le quedó cara de tonto. Cara de tonto y estuvo desde el minuto 4 hasta el 37 en una fase de letargo. Una fase de letargo que no se despertaba. No se despertaba. Y a partir del 37 ya había brotes verdes de despertarse. Pero no se había despertado del todo. Ya después, en la segunda parte, sí despertó y inexplicablemente el Celta, el Celta en vez de dar una marcha más, pues empezó a especular con un error del Betis. Empezó a especular el resultado. Y cuando especules con el resultado, vienen los empates. Y empató el Betis. Después, cuando se hizo los cambios, fue justo al contrario. El Celta dio un paso más y el Betis empezó a especular con el resultado esperando el fallo del Celta. Pero no fue así y ya en lo casi los últimos minutos fue a tumba abierta. Corre calle, teniendo ocasiones el Betis, teniendo ocasiones el Celta, etc, etc. Pero al final ni uno ni otro tuvieron la puntería fina, con lo cual empate a uno y reparto de puntos. Aquí tenemos, pues, vamos a ver primero, antes de las notas, las estadísticas del partido. Pues, estadísticas del partido, mira que nos comenta un poco los suplentes, pues los suplentes del partido final. Se me olvida, no, me comenta eso, Anthony, Bagambu, Artimia y Valentín por Junior. Se me olvidó. Se me olvidó esa parte de Valentín por Junior. Y vamos a hablar un poquito, pues, del partido y lo vamos a analizar, ¿vale? Eh, este es más o menos el análisis no, análisis no. Vamos a ver por aquí. Aquí, ficha técnica, a ver. A ver, más o menos estos son los árbitros. El principal Sánchez Martínez, el asistente y el de bar era Trujillo Suárez, ¿vale? Y estos son los jugadores del partido, la reserva, todas las sustituciones. Ahí lo ve por aquí. Bueno, y vamos a ver aquí. Esto es la previa, ¿no? No, esto más o menos es la previa, ¿vale? Eh, Aquí nos comenta un poquito los goles. Y ahí. Aquí está. Mira, aquí nos dice un poco los goles entre cada uno. El de Ferran la pase de Mingueza y la del Torrubiano 49. Las ocasiones más claras de Borja Iglesias. La tarjeta amarilla, esta que el Betis tuvo dos.
uno del Cucho por simular un penalti, la de Adrián en el banquillo, luego los tres amarillos de Marco Alonso, Mingueza y Josh Moira por protestar, una por falta y las dos por protestar. Luego aquí vemos los tiros a puerta. Mira, en posesión el Betis 52-48. Luego en la trampa del fuera de juego hemos acertado bastante bien porque ellos han caído 6 veces, nosotros 3. Ellos han tirado más saques de esquina. En ataque, mira, nosotros hemos disparado 19 veces. De esos 19 veces, 6 tiros a puerta, más en la segunda parte. Y ellos han tirado 3. 3, 3 tiros a puerta. Y de esos 3 tiros a puerta, un gol. Luego la para el portero, no. Ellos han parado más, mira. 5 paradas del Celta, 3 el Betis, con lo cual el portero de segunda parte salva al Celta. Luego en pase nosotros hemos ganado. Y en falta, ellos han hecho más falta que nosotros. Demostrando así que en la segunda parte nosotros pues fuimos mejores. Y ya está. Estos son los datos más o menos del partido, ¿vale? Y vamos a ir a las alineaciones. Vamos a dar un salto a la alineación del partido. Y con esto vamos a dar notas. Pues vamos a dar las notas solamente del Betis, ¿vale? Del Celta, si lo queréis saber, os metéis en el chat deportivo y buscáis notas del Celta y ahí lo veis. Pues Álvaro Valle, eh, el error que tuvo en el primer gol fue bastante grosero, pero luego después tuvo paradas decisivas y yo le voy a poner un 5. Yo le voy a poner un 5 porque el error ese le costó mucho y si no hubiera hecho esas paradas decisivas, yo le hubiera puesto un tres. Pero con esas paradas decisivas le voy a poner un 5 porque la segunda parte estuvo muy bien. Héctor Bellerín le voy a poner un 8, 8,5, el mejor del equipo, el MVP. En su banda estuvo muy bien, ayudó a la defensa, estuvo eléctrico y fue el gol y su gol salvó al Betis de una derrota. Mar Bartra un 5, tanto Mar Bartra como Nathan un 5, estuvieron correctos. Poco más que hablar. Y Junior Firpo para mí un 3, un 3,5, el peor. Para mí el jugador de excepción estuvo desubicado, no se le veía que no tenía ganas, que no tenía actitud, y cuando fue sustituido por Valentín, gracias a Dios, volvimos a tener 11 jugadores, porque con él en el campo da la sensación que jugamos con uno menos. Luego después, con lo cual, mi nota global de la portería es un 5 y en la defensa yo pondría otro 5. Se salva, se salva por Héctor Bellerín y por Nathan y Mar Bartra. Porque si solamente fuera por Junior, la defensa estaría suspensa. Luego en el medio campo, a Aitor Rubial le voy a poner un 7. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Ya la segunda parte se desfondó un poco, pero en la primera parte estuvo muy bien. Y además fue uno de los que asistió a Bellerín para el gol del empate, con lo cual un 7,5. Luego Marc Roca y Fidalgo, los dos un 5, estuvieron correctos en su papel, con poca aportación ofensiva, perdón, pero defensiva, sobre todo en la segunda parte, muy bien. Y Pablo Fornal, pues otro 5, ¿vale? Con lo cual, para mí, en la nota conjunta en el centro del campo, un 5. ¿Podría mejorar? Sí, pero creo que la primera parte, si solamente fuera por la primera parte, sería un 4, pero yo que como hicieron una muy buena segunda parte, un 5. Luego,
La delantera sería, bueno, perdón, Aitor Rubial me he equivocado. Sería Marroca, Pablo Fernández Fidalgo, entre los tres, un 5. Luego tenemos la delantera, Aitor Rubial un 7,5. Como hemos comentado, fue el que asistió a Bellerín para el gol y estuvo también muy asociativo en las ayudas, tanto ofensivas como defensivas, con lo cual 7,5. Para mí, el segundo mejor jugador del partido, por detrás de Héctor Bellerín. Y luego Pablo Fornal, un 5. Y bueno, Pablo Fornal un 6, estuvo aceptable. Y Abde, pues esta vez un 5, estuvo más discreto que el partido anterior. Y porque en la segunda parte se le notó bastante apagado y fue uno de los sustituidos por Antonio. Y Cucho Hernández, para mí, otro 5, luchó mucho con los delanteros, pero no tuvo suerte cada puerta y se fue sustituido por Bakambu, ¿vale? Con lo cual, para mí, la nota global de la delantera es un 5. Es decir, tenemos 5 a la delantera, 5 en el medio campo y otros 5 en la defensa y en la portería, otros 5. Muy justo, muy justito. Luego, si hablamos de los suplentes, pues en el caso de Junior Firpo por Valentín, pues en Valentín le pongo un 6. Un 6 porque desde que entró Valentín por Junior, el lateral, el lateral izquierdo mejoró. No mejoró tanto, pero lo suficiente para tapar las contras del Celta por esta banda que era muy peligroso. Luego otro cambio sería Abde por Anthony, que a Anthony le pondría un 5, muy discreto. Estuvo un poquito mejor que el partido anterior, pero muy lejos de su nivel, muy lejos de su nivel. Y luego otro cambio pues sería Cucho por Bakambu, que lo mismo, con Bakambu para que jugamos con uno menos. Cucho tuvo un 5 y Bakambu pues le pongo un 4 porque la única ocasión que la ha tenido clara va y la falla. Y la falla. Aunque sea para donde el portero, pero la falla. Con lo cual le voy a poner un 4. Y ya al entrenador, pues le voy a poner un 5. Porque aunque supo reaccionar con el Betis, con los cambios, luego después no supo leer los cambios, los vuelve a hacer tarde. Los vuelve a hacer tarde y pierde el factor sorpresa. Entonces Pellegrini debe mejorar en hacer los cambios antes de tiempo. ¿Y cómo se hacen los cambios antes de tiempo? Leyendo mejor los partidos y metiendo el factor sorpresa, porque así sorprendemos al rival que no se lo espera, que no se lo espera. Bueno, y ya con esto quiero dar mi opinión final de que ya que no pudimos ganar, que por lo menos hemos salvado un punto. Como dijo Javier León, se nos apareció la Virgen y nos salvó de un punto, pero seguimos cometiendo los mismos errores en los centros laterales, en las jugadas balón parado, y eso tenemos que ir mejorándolo. Y sobre todo la falta de contundencia en las dos áreas, tanto en defensa como en ataque. Eso lo tenemos que mejorar bastante porque lo hemos salvado con un punto ante el Celta, pero con equipos con más pedigrí, como Panathinaikos o equipos más mejores, no pueden dar la tarde, la noche o el día. Así que para mí lo mejor fue la reacción del Betis al descanso, que nos dio al empate y los últimos minutos que podíamos marcar el 2-1. Y para mí lo peor fue esos minutos, desde el minuto 4 hasta el 37, que no hicimos nada. Fue los minutos del letargo. Y menos mal que despertamos el 37 y nos dio para el empate. ¿Qué es lo que espero en el partido de vuelta del Panathinaikos? Porque pues, espero yo que un Panathinaikos con el resultado que tiene, lo que va a hacer y también con las bajas que tiene,
porque tiene baja, pues lo que va a hacer va a intentar estar muy juntito atrás, conceder menos espacios al Betis, posiblemente el Betis tenga la iniciativa y, y aprovechar algún desajuste del Betis. Y aprovechar algún desajuste del Betis y a la contra y marcar un gol. Porque ya con 0-2 ya Panathinaikos puede utilizar la misma táctica del Getafe, conceder menos atrás y esperar errores del Betis para así poder maquillar mejor el resultado. El Betis, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues intentar marcar lo antes posible. Si marca antes, obligas al Panathinaikos a tener que salir, y deja espacios atrás y esos los jugones o los laterales pues pueden aprovecharlo muy bien. Esas son las claves. Lo que hace falta es ejecutarlas bien y sobre todo que Pellegrini sepa leer bien los partidos y, y, y hacer los cambios cuando el partido te lo dice. No porque esté un hombre cansado o por físico, que eso yo lo entiendo muy bien, que cambie hombre por hombre, pero también tiene que saber cambiar según lo que te pide el partido. Bueno chicos, para que ha acabado mi análisis en frío, dale like si os gustó el vídeo, suscribiros que es gratuito y activad la campanita para que no perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Pues nos vemos el miércoles con la previa de la vuelta del Betis versus Panathinaikos que esperemos pasar a cuartos de final. Nos vemos chicos, que tengáis una buena entrada de semana y que viva el Betis.